después de que acabé mi tesis, yo me puse a trabajar como profesor en la Universidad Regiomontana. Daba fiscal 1, no en la Facultad de Derecho, porque por política que un egresado diera clases, todo, sino en la Facultad de Contaduría. Les daba a los contadores y a los LAES Derecho Fiscal 1. Ok. Hola, esto es Digesto. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Digesto. Soy Adrián Regino con Jorge de la Cabada y hoy estamos sumamente felices, emocionados y sobre todo yo creo que no puedo describir más que tenerlo ustedes, ministro. Tenemos un invitadazo de lujo, nos abrió las puertas de sus oficinas, de verdad muchísimas gracias, ministro. Vamos a hablar con él sobre obviamente toda su trayectoria. Podemos advertir, pues yo creo que muchas cosas interesantes, y antes que nada, de verdad le agradecemos, muchísimas gracias por esta oportunidad, de verdad estamos muy honrados de tenerlo. Jorge. Muchas gracias, Adrián. Ministro, pues como dice Adrián, gracias por abrirnos la puerta de su oficina y pues la oportunidad de tenerlo en este espacio. Como dice Adrián, vamos a platicar un poquito de su trayectoria, de los retos que enfrentó, de quién es Javier Lainez. Entonces, pues nos puede platicar por qué fue, remontándonos a muchos años atrás, por qué fue que decidió estudiar Derecho. Bueno, ¿qué tal? Primero, Jorge, Adrián, muchas gracias por la invitación. No lo van a creer, pero yo no quería estudiar Derecho. Me imagino, porque muchos pasan, ¿no? Como pasa muchas veces, sí, ¿no? Yo quería, mi sueño en ese momento, al salir de prepa, era estudiar relaciones exteriores, relaciones internacionales, perdón, ¿no? Yo decía, bueno, a mí sí me gusta, creo que me gustaría el servicio exterior mexicano, etcétera. Pero déjame decirte que fue muy difícil, porque cuando yo acabé la prepa en Torreón, no, yo soy de Torreón, Coahuila, cuando yo acabé la prepa en Torreón, esa carrera no existía ni siquiera en Monterrey, que es la ciudad más cercana que tenemos. Solo se podía estudiar, recuerdo, en Ciudad de México, en el Colegio de México, que yo quería entrar al Colegio de México, y no recuerdo qué otra institución, no sé si era la UAM o la UNAM, no sé, y creo que en Guadalajara. En fin, yo vine al Colmex en esa época para informarme y todo. La carrera empezaba en esa época en el Colmex cada 4 años y se empalmó con mi salida de prepa. Entonces yo tenía que esperar, no pude entrar y me frustré bastante de no poder entrar al Colegio de México. Y entonces, por ahí, el consejo de alguno de mis profesores en prepa y todo, me dijo, ¿por qué no estudias una carrera afín? Algo similar. Que te permita lograr tu sueño luego, es decir, estudiar, me dijo, Derecho. Estudia Derecho e incluso luego te avientas la carrera de Relaciones Internacionales. Y fue así como empecé a estudiar Derecho. Me fui a Monterrey y a Monterrey porque la carrera era de 4 años, en Coahuila era de 5. Entonces yo dije, no, aquí ahorro un año así. Exactamente, para hacer lo otro. Pero luego ya a lo largo de la carrera debo confesar, pues cuando llevé administrativo, cuando llevé fiscal, por ejemplo, y procesal fiscal, o sea, vi otras áreas de oportunidad, o sea, como que otras materias que curiosamente cuando llevé Derecho Internacional ya no me gustó tanto. Ya no era lo que... Ya no me gustó tanto. Entonces, después ya fui variando y dije, no, mejor, en su caso, una maestría, pero ya no voy a hacer otra carrera. Pero fue así como me adentré en el derecho y cómo me fue gustando estando estudiando, ¿no? Okay. Los primeros semestres para mí era que esto se vaya rápido para después irme. Y ya quiero llegar y que lleguen las materias de Derecho Internacional Público y Privado. Pero te digo, a la hora de la hora, dije, no, pues me está gustando mucho el constitucional y administrativo, la acción gubernamental, el acto administrativo, todo eso, como que me empezó a apasionar. Tan es así que mi tesis
para recibir una licenciatura se llamó la reforma administrativa en México y sus etapas de implementación. Una reforma de allá de finales de los 80, que empezó a transformar las estructuras de la administración. De eso fue mi tesis. Entonces, por eso fui abogado. En realidad no lo tenía claro. Y entonces, desde que estaba estudiando, ¿empezó a trabajar o no trabajó hasta que terminó? O sea, porque por lo que entiendo ya tenía una intención del servicio público. Empezó a surgir ahí. Fíjate que no. Yo estuve becado en la Universidad Regiomontana, es una universidad privada, es cara, y yo tuve una beca del 100%, primero como del 80%, luego del 100%, donde tenías que tener cierto promedio, pero además yo, para que me dieran la beca completa, trabajaba en la biblioteca. Que era como el servicio becario de ahí. De la propia universidad. Okay. Entonces, la verdad estuve trabajando en la biblioteca, clasificando libros y al mismo tiempo estudiando mi carrera. Entonces, no, yo no trabajé hasta que terminé la carrera. Y te voy a decir, y todavía me tardé un poquito, y creo que fue una muy buena decisión. En Monterrey, que era muy común que al egresar de las universidades, yo no sé si lo sigan haciendo, pero te buscan mucho los grupos industriales. Hacían en la época hasta como presentaciones y cócteles y vasos los grandes corporativos y todo. Era la manera en que ellos captaban a los jóvenes que íbamos saliendo para que se interesaran en entrar a alguno de los grupos fuertes en Monterrey. Era muy común. Yo no quise entrar a diferencia de otros amigos porque dije, si entro a trabajar de inmediato, no voy a hacer mi tesis. Que le pasa a muchos jóvenes. Sí. Luego me encerré 4 meses, si no mal recuerdo, como 4, a redactar la tesis. ¿Y en 4 meses la acabó? Pero tiempo completo. Sí. Tiempo completo de levántate, báñate y empieza a darle todo el día. 4 o 5 meses. Bueno, no me pero acuerdo, como si siendo un periodo corto. Pero fue un periodo muy corto, pero era lo que me dedicaba todo el día. Yo dije, esto lo tengo que acabar y entonces ya veo que sigue como horizonte. Ok, y en este proceso, usted ya vivía, se fue a vivir a Monterrey, estaba viviendo solo, o cómo fue este proceso en el sentido de, era exclusivamente la escuela, se iba a la biblioteca, trabajaba en la biblioteca, pero usted como persona, ¿cómo afrontó ese proceso de irse de un lugar a vivir a otro? Esas nuevas como experiencias, ¿le fue complicado o simplemente usted se le fue? Como era ciudad vecina ya se sentía de ahí, ¿no? Sí, no, yo creo que complicado no, porque además, pues imagínate, pues estás chavo, lo que quieres, irte a una ciudad más grandota, universitaria además, ¿no? Como lo es Monterrey. Hoy en día, debo decirlo, cuando yo acabo mi prepa y me voy a Monterrey, no había la oferta educativa que hay hoy en La Laguna. Hoy ya tienes tanto una muy buena facultad de Derecho y la Universidad de Coahuila muy amplia. Cuando yo terminé la facultad de Derecho de la UAC en Torreón, la verdad era muy mala, muy mala. Ni siquiera tenía instalaciones propias, en fin. Se llamaba Facultad de Jurisprudencia, está en Saltillo, ¿no? Pero bueno, entonces yo me voy a Monterrey, entonces no fue tan complicado porque ahí vas, además con muchos amigos también de prepa que todos iban a Monterrey. Es un gran aprendizaje porque pues vivir solo te madura y te cambia, ¿no? Te madura en muchas cuestiones. Primero, pues mis papás nunca, mi familia nunca fue rica, o bueno, con medios, como, o sea, era la típica que era con mucho sacrificio, aunque estuviera yo luego becado, pero te mandaban para la manutención. Claro. Entonces, el dinero nunca te alcanzaba para fin de mes, tú te tenías a veces que
lavar o qué planchar. Y eso también O es difícil, ¿no? yo sé coser, ¿cómo se llaman Las bastillas de como los... las bastillas? Sí. Ajá. Ah. Entonces yo, pues, empiezas a aprender de todo, ¿sí me explico? Ujú. Hasta, digo, sin ser dramático, un poquito de hambre, por desorganizados, porque al principio Es que ay, es lo que iba a decir. te llegó la mensualidad y ya te fuiste Por unas de cervezas con los antro cuates. o todo, y al fin de mes estás ahí. ¿No? Padeciendo. Lo demás, pues muy divertido. No, siempre compartí desde casa de asistencia primero, Ok. donde duermes con 4 más, Ujú. y luego después con amigos rentar una casa con 4 habitaciones y 2 en cada habitación. Pero bueno, pues es una época muy bonita de estudiante y no, yo no la considero complicada. Después la consideras como si te empieza a dar una madurez, pues el dejar el nido por irte Sí, a Pues por un seguir sueño, tus ¿no? a cosas, otra sí. ciudad y ser responsable y decir, yo sabía lo que para mi papá significaba, si hubiera significado, me pagó los primeros semestres, pero lo que eso significaba en colegiaturas, además no soy el único, ¿no? Todavía después de mí estaba mi hermano, somos 5, Ah, 4 hombres y mi hermana. Ponle que los más grandes ya iban de salida, pero todavía estaba mi hermana en prepa o secundaria, en fin, había muchos gastos como cualquier familia clase media que está batallando para que le alcance. Para ¿no? que rinda. Entonces para mí era importante mantener la beca. Sí, pues tener yo- buenos resultados y Exactamente. dedicarse a la biblioteca. y todo. Lo demás, vivir fuera siempre te ayuda, te da mucha Sí, más. te Pues te madura. ayuda a afrontar muchos. Cuando después llegué a México, igual ahorita lo platicamos, y comentaba con otras amigas laguneras o laguneros que estábamos aquí y decíamos, ¿cómo esto te ayuda? Porque te enfrentas al día a día lo que nuestros amigos allá no saben. Sí, ¿Sí? De repente, una vez me quedé ni dónde dormir, porque nos quitaron el departamento que compartíamos con los amigos. Y entonces, o sea, pasas esa serie de cosas y de irte al trabajo en el metro. Yo no tenía coche. Yo mi primer coche lo tuve a los 30 años. Entonces Ok. anduve en el metro para todos lados. Ajá. Y eso te hace crecer. Pues te madura de muchísimo. alguna manera. Sí, cómo ¿no? no. Pues no estás en la comodidad del... Ministro, y mientras tu- estaba en esta época universitaria, ¿qué le gustaba hacer a Javier Lainez? O sea, salía de fiesta, le gustaba ir al cine, le gustaba leer, le gustaban los deportes. Por ahí sabemos que tenemos de hecho un partido de squash pendiente. Fíjate que curiosamente no deportista, pero Dice, empecé a desde hacer ahí me volví. ejercicio, no, después. Ok. En esa época no era tan deportista. Ujú. Sí, digo, veía los deportes, pero no era tan deportista. Sí, claro, pues el cine, íbamos al cine, sí leía mucho, Es que me imagino que la cercanía con la biblioteca, pues seguro Claro. también ahí, ¿no? claro. Y además es algo que te inculcan. Yo algo que agradezco a mi papá es que sí te inculcan la lectura. Para mí es importante, es en mi experiencia. Claro. A mí de muy chico, él me empezó, y era novela, no libros de derecho ni nada de eso, sino novela, libros bien interesantes que te fomentan Sí, el hábito de la el lectura, hábito ¿no? de la lectura. Yo creo que eso sí se fomenta. Fue en mi casa en todo. Luego yo le decía, a ver, papá, ¿qué leo? Tenía en su biblioteca. Mira, aviéntate. El abogado del diablo, me acuerdo, era uno, que ni me acuerdo de quién es. Y en fin, o sea, me recomendaba varios. Y ahí va leyendo. Todo. ¿Y su padre también, o sea, su familia también era de abogados o usted dijo yo voy a ser voy el por un primero"? camino diferente? No, soy el único. Ok. O sea, su padre le gustaba pues tal vez mucho este tema de la lectura porque creo que Sí. entra un tema muy interesante que justo es ese hábito que se hace desde pequeño, ¿no? Y yo creo que eso te da también mucho naturalidad ya posteriormente cuando agarras un libro y ya Claro. te lo llevas, ¿no? Ok. Cuando usted llega ya y culmina la universidad, termina su tesis después de 4 meses de estar
full enfocados a ello. Ya se da ese tiempo y ahora sí, ¿en qué momento dice, pues ya voy a empezar a trabajar? A trabajar. Ajá. Fíjate, lo que hice terminando la carrera fue mi determinación de hacer una maestría en el extranjero. Sí, ok. Esa determinación sí la traía ya, mucho alentado por profesores de la universidad que habían estado, me acuerdo que el profesor de Derecho Romano pues había estudiado en Roma, entonces te platicaba y pues tú te ibas haciendo ilusión. Tu idea. Entonces, desde entonces yo dije, Francia es como el referente en materia de derecho administrativo, fiscal, pero sobre todo administrativo, ¿no? Mucho lo tomamos del derecho francés. Si quieres cada vez menos, pero en sus orígenes, Hay una base cada- ahí. claro, ¿no? Sí. De verdad, si tú ves la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, todavía vigente, digo, con muchísimas reformas, la Ley de Entidades Paraestatales, esas leyes datan de esa reforma de las que le platicaba, de la reforma administrativa Del 80, en esos años, donde muchos de los que le instrumentaron aquí en Ciudad de México, en el gobierno federal de entonces, habían estudiado en Francia. Los organismos descentralizados es una institución de allá, Ok. por ejemplo, ¿no? Ok. Más allá del IVA, en materia fiscal, pues también sabemos que es una institución europea, ¿no? Pero mucho de esta organización, entidades paraestatales y todo, sí viene de ella. Entonces yo decidí irme a Francia. Estaba tramitando mi beca en una época, claro que ustedes no habían nacido, ¿Qué año fue? Ni planeado, ¿no? en 1982. No. ¿Tú tampoco? No. Pues Somos hubo la 90s. primera gran crisis económica en México, la crisis petrolera, que Ajá. se llamó. Antes de esa crisis, el CONACYT casi regalaba las becas. Ok. Pero era casi un hecho que yo, digo, además, pues modestia aparte, salí con muy buen promedio. Entonces, ya estaba en trámite mi beca, era casi seguro su otorgamiento, yo estaba bien contento. Cuando viene esa crisis y entre otras cosas, pues trajo la reducción presupuestaria y la cancelación de muchos programas. Entonces canceló con así todas sus becas. Wow. Incluso regresó a gente que estaba becada en Europa. Entonces, en principio fue una frustración para mí. Pero después de que acabé mi tesis, yo me puse a trabajar como profesor en la Universidad Regiomontana. Daba fiscal 1, no en la Facultad de Derecho, porque por política que un egresado diera clases, todo, sino en la Facultad de Contaduría. Les daba a los contadores y a los LAES Derecho Fiscal 1. Ok. Y me encantó ser profesor, empecé a dar clase, luego me dieron Seguridad Social. ¿Cuántos años tenía ahí? 22. Ah, pues, 22 ya maestro. Y ya jovencito. maestro. No, sí. Sí, porque a México llegué teniendo 23. Entonces sí, 22, 23 años. Y se puso ahí a trabajar para poder... Y a tomar clases de francés particulares, y entonces a ratito ya tenía como 4 clases, pero todo lo ahorraba, lo fui ahorrando y entonces ya estaba aceptado. Fue un primer viaje un poco frustrante, ya estaba aceptado en la Universidad de París, entonces estaba yo feliz, pero ahí voy sin beca, me llevé todos mis ahorros y me fui a la aventura. ¿Y qué tal fue llegar a un país nuevo? La barrera del Muy lenguaje traumático. supongo que... Eso sí, y no me fue bien. Ok. No me fue bien. Después, cuando te pasan esas cosas, yo siempre digo, luego la vida te enseña a entender que no era mi momento. Ok. Sí, entonces yo dije, voy a trabajar lavando platos, lo que sea, lo voy a hacer para quedarme. Y no se dio. Sí me explico, no se dio, nunca pude conseguir y era muy frustrante porque incluso empecé mis primeras clases, la Sorbona, o sea, era fabuloso para mí. Pero por otro lado se me iba acabando. Sí, no veía así que se... En una época además donde los controles que estableció el gobierno es que no permitían que te enviaran dinero.
se estableció control de cambios estricto en México y entonces no podía sacar dólares. Entonces, aunque mi familia, que no tenía los medios, pero me acuerdo que mi mamá intentó vender un terrenito que ella tenía de herencia para quererme ayudar, pues no pudo, porque los dólares, no podía sacar dólares de México, ¿no? Entonces fue muy frustrante, creo que duré 3 meses en París y me regresé bastante frustrado a Torreón, porque además ya había quemado mis naves en Monterrey, o sea, ya había dejado mi casa, o sea, mi trabajo, ya había renunciado a todo, dije, y ahora, ¿cómo regreso a Monterrey? O sea, entonces me quedé en Torreón y pues una época así difícil porque estás sin chamba, tú ya eras profesor a esa edad, ¿no? Joven, pero ya había dado clases, no encontraba trabajo. No encontraba, iba a las oficinas gubernamentales, al Tribunal Fiscal de la Federación se llamaba entonces, y todas las plazas canceladas, no hay, desde entonces. ¿Y todo era por la crisis? Yo quería ir, pero todo era por la crisis. Ok. Todo era por la crisis. Muy frustrado, pero finalmente ya vino el golpe de suerte, conocido de la familia, abogado, conocía a alguien de la Procuraduría Fiscal. Entonces la Procuraduría Fiscal de la Federación tenía delegaciones. Porque no existía el SAT. No existía el SAT. Entonces, toda la parte contenciosa la llevaba la Procuraduría Fiscal. Ahorita la Procuraduría Fiscal ve amparo, pero no, y bueno, acciones controversias en defensa del gobierno, pero no ve el juicio de nulidad, ese lo ve el SAT. Entonces, como no existía, en todo el país había subprocuradurías regionales. Torreón era sede de una. Y entonces me conectaron con el subprocurador de la región lagunera y él me dijo, yo puedo ayudarte a que entres a Hacienda, fíjate, a la Procuraduría Fiscal. Qué curioso, porque entré. Y muchos años después fui procurador. Sí. Pero bueno, me dice, sí, pero te tienes que ir a México a hacer un curso, que era también un excelente medio de captar a los abogados que tenía en esa época la Procuraduría. Veníamos abogadas de todo el país a la Ciudad de México y nos pagaban como una beca, como un salario mínimo. Y era un curso de capacitación bien duro, muy en serio. Era ahí en Izazaga que se cayó, ¿no? Con el temblor. En el temblor yo ya no estaba aquí, yo estaba en París. Pero en el segundo intento exitoso, ¿no? Ya con beca y todo, ¿no? Entonces me dijo, tienes que hacer ese curso en Ciudad de México. Mis papás me apoyaron, tenía una tía que vivía aquí, me prestó un cuartito para vivir ahí y entonces me aventé ese curso de capacitación. ¿Cuánto duró? Como 6 meses. Era un auténtico como servicio civil, o sea, tenías que entrar, pasabas tus exámenes y entonces te contrataba Hacienda, o sea, tenías que concluir con éxito. Wow. Y entonces, pues ya, te fue bien. Y no sé si decirlo porque suena soberbio, pero yo obtuve el primer lugar en ese curso. Y entonces me dieron a escoger, ahora que sigue. Y entonces yo dije, ponga 3 sedes a las que quiere ir. Entonces me acuerdo que puse Monterrey, Torreón o Ciudad de México. Dije, no me voy a ir al sur o a otra parte. Claro. Y entonces me dije, no hay plaza ni en Monterrey ni en Torreón. Pero hay una, creo que me dijeron en Mérida, le dije, no, la verdad. Entonces dije, no, me quedé en Ciudad de México. Porque además dije, yo quiero estudiar una maestría. Ya en ese momento no seguía con la idea. Pero aunque no fuera en Francia, yo dije, pero en Ciudad de México va a ser más fácil. Más oportunidades. Más oportunidades. Y entonces fue así como, sin pensarlo, sin imaginarlo, me quedé y aquí estoy. Oiga, ministro. A los 23 años. A los 23. Oiga, ministro, entonces se fue primero a Francia, digamos que fracasó, por decirlo así. Regresa acá a la Procuraduría Fiscal y después de ahí... Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.